Jesús, mi corazón volvió a arder por ti. Bendiciones, bienvenidos a Palabra de Vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje muy especial que se titula Jesucristo, el camino al Padre, o Jesús, el camino al Padre. Dice el Evangelio de Juan 14, la palabra de Dios, del versículo 1 en adelante. Palabras del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dijo Tomás, el incrédulo, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? No sé si será verdad que hay muchos caminos para llegar a Roma. Los caminos fueron hechos para llevarnos a un destino. Es su finalidad, ¿no? Los caminos nos llevan a un destino. Y si es verdad que muchos caminos llevan a Roma, puede ser, ¿no? Pero para con Dios no es así. El Señor Jesucristo lo declaró. Dijo, yo soy el camino. Hay un solo camino al Padre. Jesucristo dijo, yo soy ese camino, ese único camino. No hay otro. Porque un abismo nos separa del Padre. Un gran abismo nos separa de Él. El gran abismo de nuestros pecados y delitos. Por lo cual Dios el Padre, dice la palabra, envió a su Hijo Jesucristo para darnos redención por su sangre, lavarnos de nuestros delitos y pecados y ser Él ese puente al Padre. El único puente es Él, no hay otro. El sumo pontífice es Él, no un hombre. Él es el puente que nos lleva al Padre, a la vida eterna, a la salvación eterna. Él es el único puente que nos lleva a la salvación. Y ningún esfuerzo que hagamos como seres humanos aquí en la tierra nos pueden llevar al Padre y a la vida eterna. Ninguna religión, filosofía, nada de esto nos puede dar la salvación, porque no está en nosotros como seres humanos alcanzarla. Por eso vino Cristo a morir en esa cruz, porque no había otra manera de llegar al Padre. Religiones, pues hay millones, miles de religiones hay, que han sido inventadas precisamente por nosotros los seres humanos para tratar de reconciliarnos con Dios según nuestro parecer. Pero Dios no es religión. Las religiones, para ilustrarlo, podríamos decir que son como etiquetas que el hombre se ha hecho para diferenciarse una de las otras, ¿no? Una etiqueta diferencia un producto de otro, un envase de otro envase, pero son exteriores, hechura de hombre, y Dios no viene a ver etiquetas. Dios ve que su espíritu, por la fe en Jesucristo, mora en nosotros.
porque eso nos hace cristianos. La palabra cristiano es el que tiene al Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es ese sello, el Espíritu Santo de propiedad. Y cuando muramos y vayamos a su presencia, eso es lo que Dios verá. Si hemos nacido de Dios, de Él por la fe en Jesucristo. Si tenemos al Espíritu Santo. Así que las religiones son un camino equivocado. Hay filosofías, muchas filosofías de hombres. El ateísmo es una filosofía que de plano ya niega la existencia de Dios, nada que hacer, ¿no? Otro camino equivocado. Los agnósticos están en un punto medio, ¿no? Ellos dicen que puede que sí, puede que no. No pueden afirmar ni negar la existencia de Dios. Están en un punto intermedio. También siguen un camino equivocado. El hedonismo es otra filosofía que es, yo creo que la mayoría del mundo vive. Los hedonistas piensan que la vida solo es un carnaval, que la vida hay que vivirla y disfrutarla, que solo eso es la existencia, vive la vida, como dice la canción, mira que se va y no vuelve, o vivir solo para los deleites, los placeres de la carne, del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, cosas vanas. Y el mundo sigue, la mayoría de las personas siguen esta filosofía, viviendo solo para este mundo, sin tener en cuenta a Dios. O me fabrico un Dios a mi conveniencia, un Dios bombero, un Dios que lo busco solo cuando estoy en dificultades o pasando enfermedades, tribulaciones, entonces me acuerdo de Dios. Pero cuando todo está bien, vivo mi vida como a mí me parezca, como yo quiera. Y no es así. Dios no es un Dios bombero. Debemos seguirlo, caminar con Él diariamente. Y a esto le llaman fanatismo, ¿no? Pero fanatismo es vivir para las cosas vanas. Fanático es aquel que sigue las cosas vacías. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y todos estos caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen rectos, pero al final su fin es camino de muerte, porque no sabemos cuándo vamos a morir, cuándo vamos a llegar al filo del abismo, ¿no? El día de nuestra muerte llegamos a ese filo. Si seguimos estas filosofías, religiones equivocadas, pues vamos a perecer, vamos a caer, nos vamos a perder. No sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Podemos morir mañana, en un mes, en un año, no lo sabemos cuándo vamos a llegar al filo del abismo. Lo que debemos entender es que debemos seguir ese único camino que nos lleva al Padre. Y por qué muchos no lo quieren aceptar, ¿no? O no lo quieren seguir. Pues porque hay un precio que debemos pagar para seguirlo. Y el Señor Jesucristo nos habló de ese precio, porque multitudes lo seguían para que les diera de comer y lo sanara. Pero en Lucas 9, versículo 23, les dice estas palabras: el precio que debemos pagar para seguirlo y que muchos no quieren asumirlo porque es para valientes. Seguir a Cristo es de valientes, porque depende morir a mí mismo, ir en contra del mundo, de la corriente del mundo, de las filosofías del mundo, del pensamiento del mundo que es contrario a Dios. Eso es para valientes, no para fanáticos. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Dice Lucas 9:23, y decía a todos los que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Esa cruz significa muerte, morir a mí mismo, al yo. Y dice cada día, todos los días, debo venir a su presencia, caminar con Jesús. Si he nacido de nuevo, será una necesidad para mí, porque tengo vida espiritual y así como el cuerpo necesita comer, alimentarse, así igualmente si es que he nacido de nuevo, necesitaré estar en su presencia todos los días, de día y de noche, buscarle, fortalecerme en él, vivir en obediencia en su palabra, meditando en ella, y moriré a todo aquello que le desagrada al Padre que es santo. Dice el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Como les decía, el que quiera seguir viviendo para este mundo, para sí mismo, un día llegará al filo de ese abismo y perderá la vida eterna, separado de Dios eternamente. Pero quien sea valiente y reconozca a Jesús y le entregue su vida a Jesús y viva para Él en obediencia, en dependencia, en consagración, este, dice el Señor, salvará su vida, pasará al otro lado, a la vida eterna, al Padre. Y ese es el precio que debemos pagar, porque no está en nuestras fuerzas agradar al Padre. Él es un Dios santo. Debemos morir a esta naturaleza pecadora, a la carne. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que viven en la carne? Los que no han nacido de nuevo, los que no tienen al Espíritu Santo, los que no han sido regenerados en su mente. Viven solo para los placeres, los deleites, el pecado. Los que son de la carne, ¿en qué pensarán entonces? Su mente solo pensará en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo morando en nosotros por el Espíritu Santo, ¿en qué pensamos? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esa palabra muerte es separación. Los pecados es ese gran abismo que nos separa del Padre. Porque eres la vida. Y ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Tenemos la vida de Cristo, la vida de Dios, la vida eterna y paz. Somos reconciliados con Dios. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. Es imposible que podamos agradar a Dios. Por eso es necesario morir, lo que dijo el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Debemos morir. Y es interesante que en el tabernáculo habían 3 entradas. El tabernáculo se dividía en 3 partes. El tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés, que es como un mapa, podemos verlo así, que nos lleva al Padre, una guía. Y ese tabernáculo se dividía en 3 partes. La primera parte era el atrio, la segunda el lugar santo y la tercera parte el lugar santísimo. Y lo interesante es que la primera entrada, la entrada al atrio, los judíos le llamaban el camino. El camino. ¿Y qué encontrábamos o qué encontraban los sacerdotes cuando entraban a ministrar por esa primera puerta? Para entrar al atrio, lo primero que encontraban era el altar de bronce, que era donde se ofrecían los sacrificios, los animales. En la mañana y en la noche se ofrecían y subía como un olor grato a la presencia de Dios. Y esto me lo enseñó el Espíritu Santo en mi tiempo de oración.
Me dijo, mueres en mi presencia. Y yo no lo entendía. Y el Espíritu Santo me trajo al tabernáculo, porque Él toma de lo que guardemos en nuestro corazón de la palabra para enseñarnos. Yo no lo entendía, pero aquí, con estos símbolos escondidos en estas cosas que la Biblia nos relata, el tabernáculo, los utensilios que habían en él, todo nos habla de Cristo, el tabernáculo, de la redención. Cada base, cada columna, cada cortina, cada utensilio que usaban los sacerdotes, todo nos habla de Cristo. Y esa entrada se llamaba el camino, las mismas palabras que dijo el Señor. Yo soy el camino. Y lo primero que nos encontramos al entrar por ese camino es el altar, donde se ofrecían el sacrificio. Y lo interesante es que Romanos capítulo 12 nos dice que nosotros ahora somos ese sacrificio, porque no está en nosotros morir a la carne. Y es cuando nos presentamos en su presencia, que solo el poder del Espíritu Santo puede hacerlo, porque la palabra de Dios dice, si vives para la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, porque era imposible que nuestras fuerzas pudiéramos agradar a Dios y derrotar el poder del pecado que nos domina. Dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es el mejor culto que puedo ofrecer a Dios, mi vida ahora, como un sacrificio vivo, todos los días. De día y de noche se presentaba el sacrificio en el tabernáculo, en la mañana y en la tarde. Todos los días, perpetuamente se hacía así, como un símbolo era para mí, que de día y de noche debo presentarme en su presencia. Y entendí lo que el Espíritu Santo me dijo, mueres en mi presencia. Cada vez que vengo y me postro, y le adoro y le busco, muere la carne, muere en mí el pecado y su poder. Soy fortalecido. Ese altar tenía 4 cuernos. En cada esquina tenía un cuerno. Y esos cuernos en la Biblia representan poder, fuerza. ¿De dónde viene el poder? De mí no, viene de Dios. Dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque a Él le pertenece la fuerza y el poder. En Él me debo fortalecer de día y de noche, en su presencia moriré. Y le agradará este sacrificio, subirá como un olor grato. Y en Efesios 6, antes de la armadura, dice estas palabras, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el altar ardía el fuego consumía el sacrificio. Así el fuego del Espíritu Santo consume el pecado en mí, es su poder. Y la armadura de Dios es forjada en el fuego. O sea que cuando me presento en su presencia de día y de noche, se forja esa armadura que me protege, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la unción en su palabra, la autoridad, el apresto del Evangelio, su presencia siempre conmigo, el olor fragante de su conocimiento, su protección. Todo esto me lo enseñó el Espíritu Santo, todo esto pasa en ese altar en su presencia. Soy fortalecido. Y sobre los cuernos se vertía la sangre del sacrificio que representa la sangre de Cristo. En ese altar también soy purificado, mi mente me lava con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De día y de noche, ese es el mandato en la Biblia, siempre lo vemos. Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Josué, le dijo Dios,
De día y de noche, Josué, meditarás en este libro de la ley y te presentarás en mi presencia, y ningún enemigo te podrá hacer frente. Es ahí donde morimos, en ese altar. Somos transformados, somos librados del poder del pecado y fortalecidos y lavados por la sangre de Cristo y cubiertos y protegidos. Y continúa diciendo Pablo en Romanos, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente es transformada también en ese altar. Como decía Romanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa mentalidad carnal es lavada en el altar. Cambia mi manera de pensar y así cambiará mi manera de vivir. Porque actuamos según pensamos. Según la filosofía de vida que yo tenga, así voy a vivir. Entonces mi mente necesita ser también restaurada, limpiada, y es solo en su presencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces conoceré qué le agrada a mi Padre Celestial. No lo que yo pienso, que como vivo le agrado, no, como verdaderamente le agradaré. Viviré como verdaderamente le agrada, al conoceré su voluntad. Y yo quiero agradar a Dios. En Mateo capítulo 7. Por eso no es fácil y muchos no quieren venir. Muchos no quieren morir a la carne. Porque es estrecho el camino, dice el Señor, y angosta la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Dice Mateo 7, versículo 13. La puerta estrecha. Palabras del Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y pocos, no dice pocos, dice muchos, son los que entran por ella. Por eso les decía que es para valientes seguir a Cristo. Yo quiero ser un valiente, no quiero ser un cobarde y seguir al mundo, a la mayoría, a los que creen que esta vida lo es todo. No podemos vivir así, despreciando a Dios y su salvación y su amor. No quiero ser de esos muchos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que esta palabra es la que quería compartirles en esta oportunidad. Quisiera orar para que sea Dios iluminándonos, para que conozcamos la verdad, porque el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Padre, te oro para que seas tú tocando las mentes de los que han escuchado esta palabra, para que limpies la mentalidad del engaño, de la religión y las filosofías de este mundo, de un pensamiento y una mentalidad carnal, para que quites todo engaño y toda mentira del enemigo que impide que conozcamos la salvación, el único camino que eres tú, Señor Jesucristo. Porque para eso viniste, Señor, para guiarnos al Padre, a la vida eterna, a la salvación. Y yo oro por aquellos que todavía no han hecho esta decisión de valientes, de seguirte a ti, de entregarte, de entregar sus vidas a ti. Tú los estás esperando, tú los amas. Y estas palabras no son casualidad. Si las estás escuchando es porque Dios te ama y te llama y te dice: ven, hijo mío,
Sígueme y tendrás vida eterna, redención y perdón de pecados. Pero es necesario que tomes tu cruz. ¿Quieres pagar ese precio?, dice el Señor. Sígueme y te daré vida eterna, salvación. Te bendeciré aquí en la tierra, tendrás paz. En medio de la prueba, de las tribulaciones, mi paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en tu vida. Y no estarás solo, y el día de tu muerte morirás confiado, porque sabes que tendrás vida eterna y que yo estaré esperándote con los brazos abiertos. Y si no has entregado tu vida a Cristo, haz esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte, díselo. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame de toda maldad, de todo pecado, de las tinieblas que no me dejan seguirte ni conocer el camino de la verdad. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador y te entrego mi vida. Reconozco que moriste en esa cruz, pero también creo que resucitaste y me diste para darnos vida eterna y salvación. Te entrego mi vida, díselo al Señor. Quiero seguirte. Quiero seguir por ese camino de salvación que eres tú, Señor Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Y ahora en adelante quiero vivir para ti de día y de noche. Tener comunión contigo, con tu Santo Espíritu. Y tú me ayudarás a vencer todo pecado, todo temor, toda adicción, toda contaminación del mundo. Quiero orar también por todo aquel que esté enfermo de su cuerpo, de su alma, por dolencias del cuerpo y del alma. Yo reprendo toda enfermedad, y si estás ahí con una dolencia, con una enfermedad, pon tu mano en ese lugar, porque siempre la palabra de Dios irá acompañada de señales, prodigios y maravillas, y yo lo creo en el poder del Espíritu Santo. Reprendo toda enfermedad, la echo fuera en el nombre de Jesús. Todo tormento, toda enfermedad del alma, toda angustia, preocupación, adicción, todo quebrantamiento del corazón, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que hay paz en tu vida, que el Espíritu Santo te visita en esta hora, llena tu corazón de paz, de propósito, de esperanza con esta palabra, porque es palabra de vida. Es la palabra que Dios envía para ti porque te ama, porque te quiere dar salvación y vida eterna y bendición en este mundo, y pasarte de las tinieblas a su luz, a su salvación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Bendito y alabado eres tú por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga. Fuego nuevo, Señor. Pusiste en mí, Jesús.